¿cómo están todos? Un gusto saludarlos. Sé que se están uniendo ya a esta masterclass. Buenos días, buenas tardes, según el lugar en donde nos acompañen y desde donde nos vean. Por favor, pónganos en el chat. Será un gusto saber desde qué ciudades, países se están conectando. Es un gusto que nos acompañen en este sábado. Bienvenidos de parte de Fidelis Tours a través de Peregrinar 3D, la cual es la primer plataforma virtual de peregrinaciones que nace con este deseo de traer a todos ustedes la experiencia, el conocimiento, el arte, la cultura y sobre todo tener estos encuentros tan únicos y especiales con guías y con personas tan preparadas y expertos que se encuentran en vivo desde los lugares religiosos y de peregrinación más emblemáticos en el mundo. Ahora lo estamos haciendo de una forma diferente, lo estamos haciendo de una forma virtual, digital, gracias a esta tecnología. Y mi nombre es Rosy Medina y los saludo a todos ustedes peregrinos que están con nosotros acompañándonos en este día. Gracias por unirse a esta masterclass y vamos a visitar el día de hoy un lugar muy especial. Es un recorrido breve, sin embargo, lleno de conocimientos, lleno de historia y vamos a ir a uno de los lugares de peregrinaciones cristianas más antiguas, que surge en la época medieval y nos lleva hasta la tumba del apóstol Santiago el Mayor, uno de los apóstoles de Cristo, el primero de ellos en morir martirizado. Y nos referimos al Camino de Santiago, un lugar al que la mayoría de las personas desearía realizar ese recorrido, ese caminar, al menos una vez en la vida. Y si no, es un lugar también que despierta mucha curiosidad de visitar, de conocer, de saber por qué tantos peregrinos que han ido han cambiado sus vidas, por qué aquel peregrino que ha hecho ese recorrido después de esos 100 kilómetros, 200, 300 u 800 kilómetros regresa siendo diferente. Y en este año 2021 es un año muy especial, es un año jubilar jacobeo, es una festividad que no siempre se celebra, ya Liber nos platicará, la última fue en el 2010, y es cuando la fiesta del apóstol Santiago se celebra en domingo. Y ahora, pues a raíz de la pandemia, este año 2021 jacobeo se prolonga un año más. Entonces todavía tenemos la oportunidad de visitar el Camino de Santiago en este año jubilar jacobeo hasta 31 de diciembre del 2022. Es algo histórico que también no había sucedido y que el Papa Francisco ahora nos da esta oportunidad a todos los peregrinos de poder visitar. Pues aunque va a ser un viaje rápido, breve, pero vamos abrochándonos cinturones. Los saludo, también tengo gente desde España, México, hasta Colombia, hasta Argentina, en Estados Unidos. Gracias por acompañarnos. Pues desde los lugares en donde estamos nos abrochamos cinturones rápidamente y vamos a tomar este avión virtual que nos va a llevar muy pronto hasta España, en donde ya está Libert Roqueta con nosotros, nos está esperando, pero me gustaría presentarles a nuestro guía que va a estar acompañándonos en este recorrido. Libert, gracias. Él estudió economía en la Universidad de Barcelona, es un guía turístico profesional con más de 18 años de experiencia. Ha hecho recorridos y circuitos en España, en el sur de Europa, es amante de la naturaleza, la gastronomía, la historia, el arte, y en este sábado nos acompaña desde Barcelona. Gracias, Liber, por estar con nosotros. Estamos listos para iniciar este recorrido por el Camino de Santiago. Invitamos a todos los peregrinos que puedan utilizar el chat para cualquier pregunta que tengan, duda. Tendremos un espacio también abierto para poder platicar directamente con Liber. Y pues estamos listos, Liber, para que nos recibas en España e iniciar con este viaje virtual. Muy bien. ¿Cómo estáis? ¿Se me oye bien? Bueno, buenos días o buenas tardes, compañeros, depende de a quién estéis.
depende en qué lugar del globo, ¿no? En realidad, en esta peregrinación virtual, pero como tantas otras peregrinaciones, no importa el lugar desde donde estemos, importa el lugar hacia dónde vamos. En este caso vamos a hacer el Camino de Santiago. Os explicaba un poco, como decía Rosy, la historia del Camino de Santiago, ¿verdad? Es un camino que se empieza a hacer a partir del siglo IX, ¿de acuerdo? Ahora os explicaré por qué. Y es el peregrinaje, aparte del peregrinaje a Jerusalén y a Roma, el peregrinaje más importante de la cristiandad, o sea, el tercero más importante. Sabéis que el apóstol Santiago o Jacobo, San Jacobus, San Jacobo o Santiago, muere en Jerusalén, pero él ya tenía una relación muy buena con la península ibérica. Ahora mismo, sabéis que en esta zona esto es España, pero claro, hace pues más de 2000 años no era España, sino que era una provincia romana más. Esto era Hispania. En esa época cuenta la tradición, ¿de acuerdo?, que tras la muerte de Jesucristo, todos los apóstoles se dirigen a distintos lugares de la zona, de la tierra conocida, a evangelizar, a predicar el evangelio. Algunos tuvieron más suerte que otros y, bueno, pues evangelizaron más. En este caso cuenta la tradición que Santiago fue a peregrinar hacia la península ibérica, como decía. Estuvo unos años aquí, pero según cuentan no tuvo mucho éxito. No tuvo mucho éxito y se volvió. Se volvió desanimado hacia Palestina, hacia Jerusalén. Antes, por eso, no sé si conocéis también el Pilar en Zaragoza. La Catedral del Pilar está dedicada al Pilar, a una columna. Bueno, pues en esa columna, teóricamente, también la Virgen María se le presenta a Santiago diciéndole que no desfallezca, que tenga energía, que se mantenga en su labor evangelizadora en la península ibérica. Él continúa, ya digo, un rato más en la península, pero acaba sucumbiendo a la desazón y se vuelve a Palestina. Allí es donde le matan, ¿de acuerdo? Sabemos que muere allí. Esto sí que lo tenemos constancia de ello. Bien. Otra vez contamos la tradición, la leyenda. Sus discípulos cogen sus restos, lo llevan alrededor del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Continúan toda la costa mediterránea, llegan a la península ibérica, continúan lo que era en aquella época el fin del mundo, ¿de acuerdo? El Cádiz, la unión con África, ese es el fin del mundo, el non plus ultra que se llama ahora mismo, el no hay más allá. Continúan hacia lo que es la actual la costa portuguesa, llegan hasta Galicia y allí abandonan la barca y se adentran en un carro de bueyes hacia tierra adentro, en un lugar donde teóricamente no había nada, no había nadie, y ahí es donde entierran el cuerpo del apóstol de Santiago. Sabemos que esto es lo que ahora se explica, eso es la leyenda. Saber si es ciencia o no es ciencia, bueno, no sabemos, pero tampoco es lo importante. Lo importante en este caso es la fe, la creencia, no la certeza. La certeza es para las matemáticas. Entonces, os decía que si el cuerpo de Santiago es enterrado en el siglo I, 800 años más tarde, 800, que se dice pronto, en aquella época que ya estaba, imaginaos, luego os hablaré de la península ibérica, pero una península ibérica en la que estaba los musulmanes en más de la mitad de la península. Ahora os enseñaré el mapa. Bueno, de hecho, os lo voy a enseñar ya. Es más fácil. Sí, mirad. Vamos a hacer presentación. Perdón, un segundo. Vamos a ello. Compartimos pantalla. Aquí. Bueno. Aquí estamos. Mira, esto es el Camino de Santiago, una escultura típica de lo que sería un peregrino tradicional, ¿de acuerdo? Con una larga capa, el sombrero y el palo. Alguien preparado para andar, ¿de acuerdo? Vamos a continuar el camino. Mirad.
Explicaba que nace en la Edad Media, ¿de acuerdo? Cuando se descubre la tumba del apóstol de Santiago. Avancemos hacia la parte histórica, ¿de acuerdo? Aquí. Luego volvemos hacia el sentido del camino, pero quería enseñaros esto de aquí. A ver, un segundo. Aquí. ¿De acuerdo? ¿Veis? En este mapa de aquí, ¿de acuerdo? Veis que toda esta zona de color verde, todo esto estaba dominado por los musulmanes. En esta época, en el 790, es cuando el rey de esta zona de aquí, de la zona de Asturias, se dirige hacia esta zona de aquí, hacia Galicia. Por eso se conoce a él, al rey Astur, como el primer peregrino. Y es donde descubre, él dice que descubre la tumba del apóstol Santiago, en un lugar que actualmente se llama Santiago de Compostela, Compostelae, de la campo de estrellas o de estelas, porque lo que hay en realidad, lo que sabemos que hay en realidad es un gran cementerio romano. O sea, ahí había una villa romana. Entonces, me gusta también recalcar que Juan Pablo II, cuando hizo el peregrinaje hace pues, muchos años ya, hace 30 y pico años, él comentó Santiago de Compostela, donde se venera el recuerdo o la memoria de Santiago. Él no dijo los restos, porque no importa si son los restos o no, pero sí la memoria. La memoria sí que es importante. Ese es el motivo de la peregrinación, ¿de acuerdo? Cuando volvemos a hablar del motivo, eso es el motivo. El peregrinación, el llegar hacia la memoria, hacia Santiago, ¿de acuerdo? ¿Por qué se potencia mucho? También hablábamos de históricamente por qué se potencia y por qué nace en esta época de gran conflicto socioeconómico y político en la península ibérica. Veíamos que todo esto está por los musulmanes, pero gracias al inicio de la peregrinación, a partir del siglo VIII, un gran flujo de cristianos que vienen desde toda Europa, prácticamente desde lo que actualmente sería Rusia, imaginad, desde muy, 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 muy lejos, llegan aquí. Entonces, ese flujo de personas que van cruzando todos los Pirineos y van cruzando el norte de la península ibérica, hace que entre muchísima gente, hace que entre mucha cultura, mucho dinero y mucho poder social, que también ayuda a esos primeros reinos de la península ibérica, que serían el reino Astur, el reino leonés y el reino galaico, y aquí era el reino de Pamplona y después se genera el reino de Aragón, pues ayuda, toda esa peregrinación ayuda a estos. Por tanto, todos estos reyes potenciaron el camino de Santiago. Y lo veremos también en el camino. Hicieron puentes, hicieron hospitales, hicieron hostales, hicieron leyes propias para el peregrino. ¿De acuerdo? Cosas muy, muy importantes para potenciar ese flujo de visitantes, de peregrinos hacia el camino. Pero bueno, también había que explicarles, ¿no? ¿Por qué una persona que viene desde Finlandia, arriba del todo de Europa, hace miles de kilómetros andando en una época en la que andar era muy costoso, complicado, difícil, y tened en cuenta que no había ni coches, ni aviones, ni nada. Solo se podía ir andando, o si eras muy rico, a caballo, muy rico. ¿Por qué iba a hacer alguien ese esfuerzo tan tremendo? Pues por dos motivos. En la cristiandad, cuando uno hace un pecado, tiene que pagar por él, arrepentirse, etc. Pero aunque se confiese, queda una pequeña mancha en el alma. Entonces, esa mancha se lava y se perdona llegando a un lugar santo. En este caso, o a Roma, o a Jerusalén, o a Santiago. ¿De acuerdo? Por eso esa gente que había cometido algún delito o tenía que hacer algún voto, o imaginaos, mi hijo está muy, muy enfermo y prometo, Dios o Santiago, si mi hijo se cura, haré el camino de Santiago. Pues venga, vamos a hacer el camino de Santiago. O alguien cometía un delito, un delito de sangre, cualquier cosa, un asesinato. Pues el castigo era al camino de Santiago, porque era duro, no servía solo con rezar un Padre Nuestro, hay que hacer un acto de contención y un acto de arrepentimiento fuerte y de un esfuerzo, tiene que costarte esa limpieza del alma. Entonces, en estos 4 puntos, y entre ellos el camino, la ciudad de Santiago, es para limpiar el alma. Por eso esas personas llegaban desde tan lejos a Santiago. Y luego se volvían hacia su casa. Luego hablaremos también de esto. Pero bueno, vamos otra vez hacia atrás. Os explicaba
el sentido del camino, ¿eh? Os explicaba esto, el hecho de la unión con la naturaleza. Vemos estos caminos aquí, el estar uno pensando en sus cosas, ¿de acuerdo? Pensando en el por qué estoy haciendo el camino, es muy importante. Pensad que pasas muchas horas solo, andando y muchas horas pensando en tus cosas. También sufriendo, cosa que es muy importante para hacer el camino. Sufrir, pero con joya, ¿eh? Con gusto, que se diría, con placer, de decir de sufrir, pero por un motivo bueno, ¿de acuerdo? Ese es el sentido del Camino de Santiago. También es cierto que, bueno, hoy en día hay estadísticas para todo y las estadísticas se dice que la mayor parte de la gente hace el Camino de Santiago hoy en día, por un motivo puramente turístico. Pero el segundo motivo sigue siendo un motivo religioso, ¿de acuerdo? O sea, es muy importante. Las rutas del Camino de Santiago. Os explicaba que hay rutas, hay muchas. De hecho, si os fijáis aquí en esta concha de Santiago, veis que es que hoy en día es el símbolo del Camino de Santiago. Esto sería el Camino Santiago y todos estos rayos, de acuerdo, de la concha, serían los múltiples caminos. Porque en realidad el camino es un camino interior, es desde dentro. Cuando uno decide, voy a hacer el camino. Y cuando dice voy a hacer el camino y se pone a andar y al final llega, desde ese momento de que él decide hacer el camino, eso ya es Camino de Santiago. Por lo tanto, desde tu casa es el Camino de Santiago, desde cualquier punto es el Camino de Santiago. Hay miles de distintos caminos de Santiago. Siempre y cuando llegues al camino, que es lo importante, que llegues a Santiago, cualquier camino es válido. ¿De acuerdo? Pues eso es el símbolo de la concha de todos estos rayos que convergen en Santiago. ¿De acuerdo? Ese es el Camino de Santiago. Otro símbolo es esta flecha amarilla, que es una flecha que está a lo largo de todo el camino y que nos indica siempre la dirección. Hoy en día es imposible perderse, ¿eh? En el camino. Antiguamente sí, era un camino difícil, que se tardaba meses, pero hoy en día es muy sencillo. Entonces, por eso os decía que las múltiples y distintas rutas del Camino de Santiago es desde tu casa, por lo tanto hay muchísimas. Pero hay lo que se llaman los caminos tradicionales. ¿Y por qué tradicionales? Bien, imaginaos una época en la que era muy peligroso caminar, ¿de acuerdo? Que había peligros de perderte en el bosque, de que te atacara un lobo, de que te atacara un oso, te podían atacar los bandidos, perderte en el camino, caerte por un barranco. Era complicado, era difícil. Por tanto, el camino se solía hacer en grupo. Y conforme te ibas, imaginaos, múltiples ciudades que convergen en el camino y se unen hacia Santiago. Entonces van haciendo el camino, ¿de acuerdo? Entonces es normal coger un camino desde todas las ramas hacia un camino que converge hacia Santiago. En la época que os explicaba, mirad, aquí tenemos los tradicionales. En la época en la que os explicaba que toda esta zona de aquí, del sur de la península, está ocupada por los musulmanes, obviamente los peregrinos que entraban por aquí, por los Pirineos, tenían que continuar hacia Santiago por la costa, por el norte, porque todo esto estaba en poder de los musulmanes. Por tanto, no podían pasar por ahí porque se los atacarían y los matarían. Iban por aquí. Por tanto, hoy se conoce el camino del norte o camino tradicional o antiguo. ¿De acuerdo? Obviamente, cuando ya en el siglo X y XI, y sobre todo XII, el camino ya es muchísimo más seguro, toda esta zona de aquí ya está cristianizada, los cristianos ya han conquistado prácticamente el total de la península ibérica, es cuando este otro camino, el camino francés que se llama, puesto que viene también desde Francia, es más popular porque es mucho más plano. Esta parte de aquí, desde Logroño hasta prácticamente Lugo, es muy plano, muy plano. Entonces, es más agradable de caminar. Toda esta parte de aquí del norte que os explicaba antes, son bosques, hay subidas, bajadas, es mucho más costosa de hacer. Por lo tanto, en cuanto se pudo hacer, porque está pacificado, la gente decidió hacer este. ¿De acuerdo? Este es el que se llama Camino Francés y es el más popular hoy en día. Digamos que el 90% de las personas utilizan este camino, ¿de acuerdo? Ya hay caminos más modernos, que sería lo que es la Vía de la Plata, que es este de aquí, que viene de Sevilla, desde el sur de la península ibérica, cruza por el centro y va hacia Santiago. El camino portugués, que viene desde Lisboa y recorre por aquí todo el norte de Portugal hacia Santiago de Compostela. Luego habría el camino
de inglés, que vendría de las Islas Británicas que están aquí arriba, cruzarían en barco, desembarcan en Ferrol o en Coruña y hacen este último tramo andando. ¿De acuerdo? También os decía, también enlazábamos también con el sentido del caminar, el motivo del camino, que hay que sufrir. Es obligatorio sufrir en el Camino de Santiago. Por tanto, si nosotros vamos en barco o vamos en avión o en autocar, ese sentido del peregrinar y el perdón de los pecados no existe. No nos van a dar el papel, la compostelana, es el papel que certifica que yo he hecho el Camino de Santiago. No nos lo van a dar. Si llego allí en avión, no me lo van a dar. Por tanto, para hacer ese camino tienes que hacer como mínimo 100 kilómetros andando. 100 kilómetros andando sería más o menos desde este punto. Desde aquí a aquí son 100 kilómetros, ¿de acuerdo? Y si vas a caballo o en bicicleta, que se considera que también uno se esfuerza, ¿de acuerdo? Haciendo el Camino de Santiago a caballo o en bicicleta, tienes que hacer 200 kilómetros mínimo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos para demostrar que hemos caminado tanto? Antiguamente no hacía falta, no existía el pasaporte que se llama la compostelana. No existía, porque evidentemente todo el mundo iba o andando o a caballo, no existía ningún otro método. Pero hoy en día, que hay otros métodos, hay que demostrarlo. Y para demostrarlo hay un pasaporte, un papel, en el cual te van sellando, ponen dibujitos, te van sellando los distintos lugares por donde pasas, para demostrar que cuando tú llegas a Santiago dices, he pasado por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, demostrando que he hecho el Camino de Santiago y a cambio de ese pasaporte ellos te dan lo que decíamos, la compostelana, el ser considerado peregrino y por tanto limpio de tus pecados. Hablábamos de las distintas rutas. Bueno, antes de iniciar, ¿no? ¿Por qué vamos a hacer el camino? De hecho, bueno, os explicaba. Antes, bueno, ya veréis que es un poco caótico al hablar y mezclo temas y tal, pero es que me gusta mucho hablar. Si venís conmigo a hacer el Camino de Santiago, vamos a estar 10, 15 días que no vamos a parar de hablar y de aprender cosas, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos, antes de iniciar el camino, ¿qué debemos hacer? Pues sobre todo, querer hacerlo. Porque si no quieres hacerlo, no tiene sentido. Si tú no quieres sufrir, te puedo asegurar que el segundo día que te estés caminando y te empiezan a doler los pies, porque te van a doler los pies, tú dirás, es que no vuelvo. No vuelvo adiós, me quedo aquí. Pero si tú quieres hacer el camino, créeme que con dolores lo haces y lo acabas. Todo el mundo lo hace y lo acaba. Si quieres hacerlo. Yo he visto gente en silla de ruedas, haciendo los caminos, no por carretera, no, por caminos de piedra duros, sufriendo y acabando el Camino de Santiago. Por tanto, todo el mundo puede hacerlo. Querer es poder. La preparación, hoy en día, poca preparación hace falta. Antiguamente, imaginaos, planificar el viaje, conseguir dinero, todo, era carísimo para aquella época. Hoy en día, no, es sencillo. Sobre todo, querer hacerlo. Rosy nos ha preparado esto y nos decía, una mochila, claro, tenemos que llevar nuestras pertenencias, pero que sea una mochila pequeña, pequeñita, como la que lleva esta chica en la fotografía, aquí. Poco cargada, pocas cosas. Intentad no llevar demasiado duplicado. Pensad que todo ese peso lo llevaréis a la espalda, caminando, ya sea desde Francia, 800 kilómetros, o ya sea en el tramo más corto, 100 kilómetros. Pero todavía así, son aproximadamente 5 días andando. O sea, la mochila ligera. También se puede hacer una pequeña trampa, que es la que vamos a hacer todos nosotros cuando vayamos al Camino de Santiago, los que vengáis conmigo. Hay unos taxis que nos ayudan y les damos la mochila y nos la llevan ellos andando, andando en coche hasta el siguiente punto de destino donde nosotros recogemos la mochila. Y solo tenemos que llevar durante lo que utilicemos durante el día. Pues la botella de agua, el bocadillo para comer y las 4 cosas necesarias. Por tanto, es ligerito, ligerito, ligerito. Un diario. Bien, hay gente que le gusta escribir y por tanto un diario, pero si nos gusta escribir, llevad un diario aquí, un diario personal. Habrá muchas cosas, lo que se explicaba, ¿no? Hay muchos silencios, mucho momento de autointrospección, de pensar y de estar con uno mismo y pensar, ¿por qué hago el camino? ¿Qué me está llevando? ¿Dónde estoy? ¿Qué veo? ¿Qué aprendo? Hablar con uno mismo,
hablar con uno mismo es muy importante. O a veces con Dios, que también es importante hablar con Dios de tanto en tanto. Un buen bastón, si es necesario, si os necesitáis, con esta chica, por ejemplo, lo lleva aquí, si os apoya, va muy bien. Antiguamente, la imagen tradicional del peregrino Santiago lleva un gran sombrero para protegerse del sol, un sayo, que es una especie como de capa larga, ¿de acuerdo? También para el frío. Nosotros teníamos ropa técnica y ropa de todos los tipos, pero ellos tenían una ropa y ya está. Y la lavaban en el río y a seguir andando, no había más. Y luego también un bastón, por eso decimos aquí el bastón. El bastón tenía varios usos, sobre todo protegerse. No tenían espada, la gente era pobre y no podías comprarte una espada. Además no estaba permitido, solo los soldados podían tener espadas. Pero ¿cómo te defendías de los atacantes? Pues con un palo, con un bastón, un simple bastón y servía. Y además también, obviamente, pues para andar, ¿no? Como un callado. Ayudaba mucho el bastón. Hoy en día ya veréis que hay gente que va y hay gente que no lleva. Y luego están las botas, sobre todo el calzado, importantísimo. Eso sí que os diré, cuando vengáis conmigo, unas buenas botas o un buen calzado para caminar. No lo compréis y lo estrenéis en el camino. Usadlo antes. Muy importante que esté ya amoldado al pie, porque si no os van a salir unas ampollas que va a ser divertido veros. A mí me han salido cada vez que voy, imagínate. Pero bueno, y salía también la concha. Esto es un pequeño error. Os explico por qué. La concha que muchos peregrinos llevan, como esta chica lleva aquí, es el símbolo del camino, el símbolo de Santiago, el símbolo del peregrinar. Pero claro, no todo el mundo que empieza acaba. Por tanto, no todo el mundo que empieza es peregrino. Solo es peregrino quien acaba. Eso es lo importante, llegar y acabar. Entonces, cerca, ahora os explicaré también cerca de Santiago, es la costa, es el final del mar. Y allí en aquella zona hay vieiras. Eso que lleva esta chica es una concha de vieira. Esto es una vieira. ¿Por qué se convierte el camino, este símbolo? Bueno, pensad que estamos en época medieval, en el medievo. Muy poca gente sabía leer y escribir. ¿Cómo demostraba yo, cuando yo he ido hasta el fin del mundo, muy, muy, muy lejos, y he vuelto y digo, yo he hecho el camino de Santiago, he ido y he vuelto? ¿Vale? Muy bien, demuéstralo. Tengo este papel que lo dice. Ya, y la gente dirá, pero si yo no sé leer, aquí no sé lo que pone. Pues mirad, enseñaba la concha. Tengo esta concha que solo se puede conseguir allí, solo se puede conseguir si llegas al camino. Por tanto, esa concha se lleva en el camino de regreso, no al ir, porque al ir no la tienes. Si solo está allí, no la puedo tener de antes. Hay gente que la compra en otros puntos. Pero quiero decir, lo importante es comprarla cuando ya has llegado al sitio, cuando ya has llegado a Santiago de Compostela y allí conseguirla. Ese símbolo era tan importante que los peregrinos, muchos de ellos, cuando morían, se enterraban con la concha, que les había costado tanto tiempo y normalmente años de esfuerzo de conseguirla, aquí en el pecho, se enterraban con la concha. Y este tipo de enterramientos los hemos llegado a ver en lugares tan distantes como hasta Finlandia. Por tanto, sabemos que ahí venía gente de muy, muy, muy lejos, ya en el siglo XI-XII. ¿De acuerdo? Hablaremos más temas. Nos quedan 4 días, 4 sábados sobre el que debatir sobre el Camino de Santiago, en el que espero que tengáis unas ganas locas de venir a España, ver el camino y además en este mismo camino veremos muchas otras ciudades. Veremos Madrid, veremos Lisboa, veremos Barcelona, Madrid, o sea, bueno, o otras ciudades alrededor. Lo importante es el camino, obviamente, pero veremos muchas cosas. Vamos a avanzar. Aquí nos han preparado un pequeño vídeo. Pero habla muy bien español porque está en Barcelona. Yo soy medio catalaña. Y platícanos por qué el camino, por qué hacen el camino. ¿Por qué? Sí. Porque para mí es el quinto, para ellos el tercero y nos gusta hacerlo. Porque la amistad y por el buen camino. Por la buena energía, ¿no? Una buena vibra, sí, la paz que se encuentra aquí. Bueno, pues aquí estamos muy contentos de habernos encontrado de esta zona de Bélgica, que es una zona
que se le llama los Flandes. Flandes, que con los españoles también tuvieron caña, ¿no? Sí, no hablamos de eso. No se habla de política hoy. De De política. Estamos en el camino de la paz. De la paz. De la paz. Hablamos mañana. Pues buen camino. Buen camino. ¡Ánimo! Ánimo. Dios nos bendiga. If I had been born a boy, my name would be James. And I have a picture of my father with me. Okay. So I want to go to Santiago to see James. I just feel like I complete a circle by doing that. Pero sí. Yes, that. And I wanted to walk the Camino, but I want to be there to connect with St. James. Sí, perfect. Yes. Pues buen camino. Thank you. And for you, what did you call it? Well, for me, it's both physical, because I like to hike, and a spiritual experience. I want to, Spiritual experience. yeah. The pilgrimage is And what you experienced until here? a lot of wonderful things, and saw many wonderful places, and experienced the generosity of a lot of people. Okay, buen camino. I'm glad to meet you. Buen Camino. Aquí con don Florencio, que me dice que va a caminar hoy 20 kilómetros. ¿Y por qué tanto? Porque iba al monasterio. No, yo es que todos los días lo hago. Normalmente yo hago de 20 a 25 kilómetros diarios. Diarios. 78 años. ¡Wow! Nos pone el ejemplo. Pues ese da mucho ejemplo. Da más ejemplo él, de la juventud que tiene, y va a durar muchos más años dando alegría. ¿Eh? Dios me lo bendiga. Vamos a ver. Buen camino. Saludos hasta México. Venga, Florencio. hasta otro ratito. Vale. Veíamos en este vídeo que se decía, y llamaban cuando saludabas a la gente. Esto es una cosa que también os va a llamar mucho la atención. Se habla mucho con gente que no conoces de nada, como sufren lo mismo que tú, es muy fácil conectar. Entonces, lo que se suele decir es buen camino. En vez de decir hola, buenos días, adiós, es buen camino, que tenga usted buen camino. O había una forma en el medieval que era ultre ya, pero ultre ya casi ya no se utiliza. Pero ultre ya es como, sí, también como buen camino, buen más. Bueno, no sé si Rosy quería que empezáramos a hablar también del camino francés, de lo que vamos a hacer, o porque en realidad ya queda poco de la charla. También quería que me dijerais vosotros, eso si queréis lo dejamos para la segunda etapa, segundo día. Quería que me dijerais qué os parece el camino y por qué queréis hacer el camino vosotros. ¿Me lo explicáis por el chat? Damos 2 minutitos que también para que vosotros podáis leer las respuestas del otro. ¿Qué os motiva a venir? ¿Qué os gustaría venir? Luego yo os daré otros motivos extras, pero vamos a ver, ¿no? ¿Qué motivos? Vemos aquí a Rocío, que nos habla desde Guadalajara, desde México, a Óscar, a Lupe, a Guillermo. A ver, no seáis vergonzosos. Contadme, explicadme. Sí, no los podemos ver en caras, pero pueden usar el chat, incluso si alguien quisiera hacer uso del micrófono, levante la mano y le podemos activar el micrófono para que pueda compartir. De hecho, no sé si hay un grupo de chicos que ya están listísimos para hacer el viaje presencial ahora en julio. Si hay por aquí alguno de ellos y nos quiera compartir, sería buenísimo. Bueno, Oliver, por ahí ya están contestando. Sí, veo, María Teresa, dar gracias a Dios, muy buen motivo. Todos son válidos, todos son buenos. A mí me gusta porque debatir con tanta gente es magnífico. Cada uno tiene un motivo y una pues esto, con una explicación, una interior. He conocido a gente que tenía una promesa, que lo hacía por su hijo enfermo o por ellos mismos que también estaban enfermos. He visto casos muy, muy tristes, pero también muy alegres. Gente que se quería hacer después de casarse. Bueno, pues en vez de hacer el camino un viaje de bodas normal, pues decían hacer un camino de Santiago juntos, como pareja. O formas también con familias con hijos que querían empezar a caminar con sus hijos en el Camino de Santiago, formalizar pues, distintos tipos de caminos, como una forma de entrar en el mundo del hiking, ¿no? Como decía la señora esta asiática. Es un deporte maravilloso.
A ver, sí, nos decía María Teresa, gracias a Dios, decíamos sí, compartir, disfrutar la vida, sin duda. Y dice que nos va a venir a ver el 2022. Buen año. Recordad que el año santo, podéis peregrinar cualquier año, todos son válidos. Pero aquellos años en el que el día 25 de julio, que es Santiago, cae en domingo, es un año especial, ¿de acuerdo? Es un año jacobeo, un año santo. Y este año especialmente lo es. Pero este año, pues como ha habido o está habiendo esta lacra, esta desgracia de la pandemia del coronavirus, pues han decidido alargar un año extra, un año más, ¿de acuerdo? Para una cosa muy extraordinaria, ¿eh? No se hace prácticamente nunca, hacer un año santo doble, para alargar el Camino Santiago, ¿de acuerdo? Por tanto, el año que viene, el año 2022, también será año santo. Mira, qué bonito, Mónica. Me gustaría tener un encuentro conmigo misma y escuchar la voz de Dios. Precioso. Seguro que en esos días de caminar, seguro que habrá días para escuchar la voz de Dios. Muy bonito. Conversión espiritual, nos dice Óscar. Visitar a mis parientes gallegos. Buena. Que cuando vayas allí y visitas a tus parientes, diles que te inviten a buen marisco. Buah. Se come en Galicia, bueno, en España en general se come muy bien, pero en Galicia, pescado, marisco, lo mejor. Madre mía, qué bien se come. Yo quisiera el Camino de Santiago por lo espiritual, dice Adriana. Sí, muy buena. Ana María Goldén, ¿cuándo es el próximo viaje? Que no sea este julio. Esto lo hablaremos con Rosy y nos dará próximas fechas para poder ir, juntarnos todos, poder juntar un bonito grupo y ir hacia hacer el camino. Celia nos dice, quisiera volver a hacer el camino por otra ruta. Lo hice por el camino portugués con mi hija. Sí, la ruta que comentábamos que sube por el camino portugués. La ruta del camino francés es más fácil, bastante más fácil. El portugués tiene subidas y bajadas, pero es muy bonito y hay muy poca gente. Suele haber poca gente. En el camino portugués, en el camino francés hay más gente. Padrísimo, me encantaría hacer el camino con mis amigas y tener juntas un camino espiritual, aparte de conocer y divertirnos. Muy importante. Os hablaba antes que el primer motivo para hacer el camino es una cuestión religiosa. El segundo es una cuestión de conocer, de aprender, ¿no? de ver la naturaleza, etc. Pero es que el tercer motivo, y esto es increíble, es para conocer gente. Mucha gente hace el Camino de Santiago para hacer amistades. Y se hacen amistades muy buenas. Porque, como decíamos, yo sufro, pero es que el de al lado sufre igual que yo porque está andando y mis llagas de los pies son las mismas que él tiene. Y eso une muchísimo. Cuando llegas al hotel, al hostal, a última hora del día, cansadísimo, te puedo asegurar que el de al lado no tendrás ganas casi ni de hablar, pero le mirarás, le sonreirás y dirás, tú has sufrido como yo, ¿verdad? Y él dirá, sí, ya está, ya tienes un amigo nuevo y mañana podréis hablar después de descansar. Decía, Arturo nos comenta, por mi cumpleaños 45, reflexionar y meditar sobre lo que sigue en mi vida. También, mucha gente decide hacer un camino como un cambio, ¿no? De repente, pues estoy trabajando en una cosa y quiero hacer otra. Quiero buscar un episodio, buscar algo que me ayude. Camina, esfuérzate. Te encantará y harás un buen camino. Óscar Pérez nos comenta, bueno, claro, Óscar, saludos. Dice, todo el camino es una catequesis. Exacto. Me interesa mucho la cultura de los pueblos, sus ciudades y las ciudades del camino. Claro, pensad que estamos atravesando una zona, el camino francés, una zona de España espectacular. O sea, con el mejor románico y el mejor gótico de toda la península ibérica, con diferencia, espectacular. Es la Catedral de León, que son los mejores vitrales de toda España, los terceros del mundo. La Catedral de Burgos, arquitectónicamente la mejor de España y creo que es la segunda detrás de la de París, de Notre Dame de París. O sea, una cosa espectacular. Logroño, más pequeñita, pero está bastante bien. Evidentemente la Catedral de Santiago, la Catedral románica, ¿por qué es románica? Más grande del mundo, la Catedral románica más grande del mundo, imaginaos. O sea, es una locura. El arte, arquitectura que hay ahí, los miles pero los 1000 años de historia que podemos ver y la evolución de esas ciudades por las que avanzamos, es espectacular. La gastronomía, no os perdáis la gastronomía, porque ya sabemos que en México, en Argentina, en Uruguay, desde ahora donde nos estáis viendo, tenemos una buena gastronomía, pero nada que envidiar con la nuestra, porque aquí se come muy bien.
A ver, animaos, va, ¿quién más hay? Aún tenemos unos minutillos. ¿Qué más decís? Preguntan que en qué meses es mejor recorrer este bello camino. El Camino de Santiago, como decía, es un camino interior, es por tanto una peregrinación. Cualquier mes es bueno. Ahora bien, pensad que se tienen que atravesar los Pirineos. Depende del tramo que hagáis. Eso es muy importante, depende del tramo que hagáis. Pero cuando uno atraviesa los Pirineos, allí hace frío. Es duro. Llueve y hay mucha niebla. Por tanto, os desaconsejo esa zona en invierno. Además, hay muchísima nieve. Hay gente que se pierde. Bueno, por eso recomiendo ir con un buen guía y ir a hacer el Camino de Santiago en grupo con amigos. Pero pensad que cada año muere gente haciendo el Camino de Santiago. Generalmente por sobreesfuerzos o porque se pierden o porque se caen. Por tanto, con un buen guía es importante. Pero si lo hacéis en invierno, que hay mucha menos gente, la gente que lo hace, es más arriesgado. Pensad que sobre todo en la zona del norte de España, en la zona de los Pirineos, la nieve y la niebla son muy peligrosas. Porque hay menos gente y si te pierdes, te puedes morir de frío. Por tanto, ¿qué época mejor? Desde abril hasta octubre, ¿de acuerdo? Pero para mí lo mejor es junio, mayo y septiembre. El tramo central en julio y agosto es muy, muy caluroso. Pero, porque estás atravesando una llanura enorme, que es la llanura de Castilla, donde toca mucho el sol. Pero también tened en cuenta que el camino que vamos a hacer nosotros, que es la parte cortita, los últimos 100 kilómetros, no transcurre por Castilla, sino que transcurre ya por Galicia, que es zona mucho más boscosa, mucho más verde, donde nos va, no creo que nos llueva, pero suele lloviznar un poquito, cada día un poquito. Llover es fuerte, ¿no? Pero llover un poquito, sí. Y donde hay ese verdor nos va a refrescar mucho. Por tanto, en esa zona, en julio y agosto, sí es muy buena zona para caminar, muy buena zona. Porque ahí no nos va a dar tanto el sol y es refrescante. ¿De acuerdo? Por tanto, julio y agosto, en esa zona, perfecto. Si vamos por la zona castellana, mejor en primavera. ¿Más preguntas? También Guillermo Mota puso un comentario. Ah, sí, Guillermo, Logroño es una belleza, sí. Siempre he querido hacer el camino para orar, claro, tener contacto con la naturaleza, comer bien y conocer gente. Exacto, son esos motivos. Sí, sí. Ivonne Vargas dice, pues ya nos vamos. Cuando quieras, con la familia, con los hijos. No es tan común, pero sí me encanta, y sobre todo los niños parece que sufren, pero no. Incluso desde pequeñitos que les llevan estas mochilas que les llevan aquí detrás, los padres. Buah, se lo pasan en grande los niños pequeños. Y de edades de, por ejemplo, pues desde los 12, que ya empiezan a andar fuerte, hasta los 20, buah, esa gente, esos niños tienen una energía. Nosotros estaremos cansados, pero ellos cuando llegan al pueblo aún quieren andar más. O sea que si veis que en familia, esas edades no os preocupéis. Preocupaos por vosotros, por gente como nosotros, que ya tenemos una edad y sí que estaremos cansados. Pero ellos, no os preocupéis que andan. Guillermo también nos pregunta, el tramo de los 100 kilómetros que ustedes están realizando, ¿cuántos días toma? El Camino de Santiago, más o menos, empieces desde donde empieces, normalmente son entre 20 y 25 kilómetros diarios. Esto implica que el último tramo que nosotros haremos de estos 100 kilómetros se hace entre 4 y 5 días, normalmente en 5 días, que es muy descansado. 20 kilómetros al día es súper relajado. Teniendo en cuenta que vamos a dormir en hoteles o en hostales, pero que ya de calidad, no un albergue peregrino normal, que también están bien, pero no es lo mismo. Y además, no tenemos que reservar. Las maletas nos las llevan las furgonetas, que no tenemos que llevarlas encima cargando. Relajadísimo. Esos 20 kilómetros, relajadísimos. Ahora, para las botas, que sean buenas. Y los pies, cada día, un pequeño masajito en los pies y poner aceite o poner crema o lo que necesitéis en las palmas de las manos, perdón, de los pies, para que se acostumbre y se ablande. Es muy, muy importante. Los pies, calcetines limpios cada día. Las zapatillas bien ajustadas. Importante. El resto, como si queréis ir en tejanos
o sin camiseta, da igual. Bueno, camisetas no, mejor sí porque hace sol y os podéis quemar. Pero el resto da igual. Zapatillas, importante. Óscar Peritos de recuérdanos, Gilbert, el pueblo donde se comienza el último tramo de 10 kilómetros, porque también es una maravilla. Ah, vale. Y el Bierzo es en León. El Bierzo es en León. Es antes de los 100 kilómetros, bastante antes. La zona del Bierzo, sí. Después, Guillermo. No, perdón, quise decir 100 kilómetros, perdón. Ah, No, el 10 Bierzo kilómetros sí, es la zona de es la vista de Santiago. Anterior, sí. Y más adelante me imagino que nos ilustrará sobre los costos y demás detalles. Sí, esto, Rosy, nos ayudará mucho. Creo que ha hecho un programa muy, muy detallado y creo que es muy al pormenor a las posibilidades y a los intereses de cada uno, ¿eh? Hay 1000 opciones para poder hacer y el viaje, en concreto ahora creo que vamos a hacer uno con unos chicos jóvenes, pero está adaptado a ellos. Hablando con Rosy y con Arturo, os van a hacer un viaje a la carta maravilloso. Cecilia nos dice, recomiendo entrenar al aire libre y con las tenis que llevarás. Sí, lo que decíamos, no os llevéis zapatillas nuevas. Compraos buenas zapatillas y 1, 2, 3 semanas antes poneoslas cada día hasta por estar en casa, para que se ablande la piel o el tejido del que esté hecho y que se adapte a nuestro pie. Muy importante. No hace falta que sean botas muy grandes porque son muy pesadas. Que sean flexibles, blanditas, flexibles, o que se adapten bien al pie. Bien. Y nos pregunta Adriana, quiero ir al camino, pero hay muchas piedras. Tengo problema de rodilla, me quieren poner prótesis, tengo 53 años. No preocuparse. Hay pequeños tramos que son más complicados porque pensad que el camino está hecho adaptado para las bicicletas y para los caballos también. Sobre todo para las bicicletas no pueden ir por donde hay piedras y hay algunos pocos tramos en los que las bicicletas no pueden. Siempre hay un camino alternativo que rodea el tramo de piedras, siempre, para que puedan ir. Pensad que no solo bicicletas, sillas de ruedas pueden ir. Por tanto, aunque sea de tierra, no hay demasiadas piedras como para sortear. No hace falta, no os preocupéis por las piedras. Y también Nancy nos pregunta, aparte de ir caminando, reflexionando, conociendo personas, ¿qué más se hace? ¿Hay celebraciones religiosas, visitas a lugares históricos, culturales, etcétera? ¿Se duerme y se descansa? Claro, claro. Bueno, dormir y descansar, hay cada uno. Cada uno, el que quiera dormir y descansar, obviamente, yo recomiendo dormir y descansar para estar fuerte al día siguiente. Pero depende de la edad que tenga uno o de las ganas. Pues si se quiere quedar de charla por la noche con los compañeros de viaje o con los lugareños tomando un vino, que son muy buenos los de la zona, pues también lo podéis hacer. Obviamente aprender vais a aprender muchísimo. Las ciudades por las que vamos a pasar, ya os decía, que tienen un carácter histórico muy importante y la arquitectura y la historia que ha sucedido en esos lugares es súper importante. O sea, no es como que solo bosques, no atraviesas los bosques, atraviesas historia, la historia viva ya no solo de España, sino de la cristiandad, de esta zona, como mínimo del sur de Europa, es historia viva. O sea, es muy, 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 muy importante. Sí. Y bueno, nos dicen que cuántos días necesito reservar desde mi salida, recorrido, etcétera, de México. Esto, Rosy, creo que se ayudará más en cuanto a costos del viaje. Claro. Sí. Y bueno, pues ahora las fronteras, como muchos de ustedes sabrán, están cerradas de momento. Esperemos que pronto las puedan abrir. Lo que sí es que nos van a pedir, probablemente muchos de ustedes ya, tal vez ya estén vacunados y si no, están ya próximos a recibir su vacuna, porque ahora va a ser un requisito primordial para todos los viajeros que queramos realizar estas experiencias, pues tener las vacunas completas. Y es importante también decirles que solamente hay 5 vacunas que están validadas por la Unión Europea y por la FDA, que es en Estados Unidos, las vacunas que valida tanto Estados Unidos como la Unión Europea para poder realizar estos viajes internacionales, para que también sepan cuáles son las vacunas aprobadas,
que también este viaje presencial nos estamos preparando justamente esta peregrinación virtual que vamos a iniciar con Liber los próximos 3 sábados, que vamos a estar haciendo justamente para irnos preparando para hacer este viaje presencial. Lo vamos a hacer con Liber, y también vamos a tener invitados especiales que nos van a estar acompañando. Vamos a estar recorriendo, Liber nos va a estar llevando por los diferentes caminos que hay durante estas rutas. Vamos a ir conociéndolas, que vamos a ir explorando, que nos vamos a ir encontrando, y que no solamente sea un recorrido de ir a caminar y ver que me voy encontrando, sino es una preparación lo que nos vamos a tener en estas próximas 3 sesiones, que los invitamos a todos los peregrinos, a todos ustedes, quienes ya fueron, quienes están deseosos de poder hacer esta peregrinación. Los invitamos a que nos acompañen. La verdad es que es una experiencia para quienes ya han estado con nosotros. Es una oportunidad para irnos enriqueciendo, conociendo más. Es un grupo pequeño, por lo tanto tenemos la oportunidad de interactuar, de sentirnos en familia, y que Liber también nos pueda ir contando más de todo esto, de lo que nos vamos a ir